Hola, buenos días. Soy Francisca Pou, soy profesora investigadora del ITAM y también trabajé muchos años de secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte. Me da mucho gusto ser su tutora, su profesora en la unidad de esta semana del curso sobre control difuso. El título de la unidad, como ustedes han visto, es el nuevo rol de la judicatura en un Estado constitucional de derecho. Evidentemente es un tema muy amplio que puede abordarse de muchas maneras y todo lo que digamos está estrictamente relacionado con lo que van a ver ustedes a lo largo de la totalidad del curso, evidentemente. Entonces lo que yo quiero hacer en esta primera plática con ustedes es comentar un poco los objetivos del curso y les pediría que los leyeran atentamente en la plataforma y después dar una serie de guías o orientaciones acerca del modo en que quisiera que se acercaran a las lecturas. En cualquier caso, creo que el mensaje principal de esta unidad es que el rol de la judicatura ha sido transformado de una manera bastante radical en los últimos tiempos y eso es un poco lo que yo quiero poner de relieve con las lecturas, con la plática, con todos los ejercicios que haremos durante la semana. A partir de la reforma constitucional del 2001 y a partir de los cambios interpretativos que ha habido respecto de la distribución competencial, qué tipo de cosas tienen que hacer los diferentes componentes de la judicatura en México, hay unos cambios que son realmente muy importantes respecto de la manera en que uno podía pensar que las cosas se hacían antes de que el Estado mexicano, la Constitución mexicana, se hubiera transformado en el tipo de Constitución que ahora indudablemente tenemos. Y ese es un poco, pues, digamos, el tema que yo quiero explorar esta semana con ustedes. En primer lugar, como yo les cuento en la descripción de los objetivos, creo que el primer objetivo de la unidad es entender que el rol del juez en México ha cambiado porque ha cambiado muchísimo el derecho que tiene que aplicar el juez y que de algún sentido esto se mantiene igual, ¿no? El rol de aplicación del derecho en los casos concretos continúa siendo la responsabilidad de los jueces, pero ese derecho que tiene que ser aplicado no tiene nada que ver con la imagen del derecho que tenemos, por ejemplo, del derecho decimonónico, codificado, formado por reglas más o menos concretas. El derecho hoy en día, en la Constitución y el resto del ordenamiento, le pide al juez cosas distintas y le pide más cosas que antes. Es un derecho que resuelve menos cosas al nivel de la legislación y que, por tanto, impone al aplicador del derecho naturalmente, digamos, no solamente en los casos excepcionales, sino cotidianamente, una serie de operaciones que son complejas, que tienen que ser hechas con responsabilidad para, digamos, acabar de aterrizar lo que el derecho pide en los casos concretos. Me parece que los cambios en el derecho se pueden como trazar destacando por lo menos dos grandes cuestiones. Primero, ya no tenemos un derecho formado nada más por reglas, que digamos que es la imagen de la norma tradicional que siempre uno piensa en primera instancia, esas normas que tienen un antecedente de hecho bastante identificado, si sucede esto y esto y esto y esto, entonces, y eso es la consecuencia jurídica, pasará a esto. Por supuesto sigue habiendo normas que son reglas muchísimas, pero el derecho también tiene estándares, principios y valores. Y un primer objetivo, y por eso les he puesto la lectura de Guastini y en parte también un poquito, sobre todo al final, la lectura de Atienza y digamos otras lecturas que ustedes pueden consultar, que nos amplían la visión de cuáles son las piezas del derecho hoy en día y claro, aplicar cada una de estas piezas tiene condiciones y necesidades y tiene funcionalidades distintas que la aplicación tradicional del derecho legislado, digamos, bajo un nivel de concreción muy importante, ¿no? Entonces, una de las cosas que quisiera es que entendiéramos, por ejemplo, en qué se diferencia aplicar principios de aplicar reglas o qué es aplicar reglas pero interpretadas a la luz de principios, qué es encuadrar un caso bajo principios constitucionales, este tipo, digamos, de habilidades que son necesarias para aplicar cotidianamente un derecho que incluye todo esto. El segundo gran cambio me parece que pasa por darse cuenta que
Las fuentes del derecho, es decir, los lugares, los documentos donde encontramos el derecho aplicable, que son las reglas, los estándares, los principios, los valores, los reglamentos, las leyes, etcétera, son fuentes mucho más dispersas que antes. Antes, en derecho civil o en derecho mercantil o en derecho penal o en derecho constitucional, uno tenía la idea de que, bueno, iba al Código Penal fundamentalmente a buscar el derecho aplicable, en derecho civil el Código Civil, la Constitución era un documento acotado, ahí estaba, la Constitución mexicana. Ahora lo que hay es un abanico de documentos que recogen las fuentes del derecho que es mucho más plural, que es mucho más numeroso. Y entonces una de las transformaciones básicas en el rol de la judicatura en un Estado de Derecho constitucionalizado, democrático, contemporáneo, es que tiene el juez que acostumbrarse a buscar el derecho aplicable en muchos más lugares. Por supuesto, estarán los reglamentos, estarán las leyes, pero la Constitución ya no es solo la Constitución, sino que la Constitución incorpora los tratados de derechos humanos. Como ustedes saben, el Código Penal incluye cosas, pero hay leyes especiales que recogen otras, en derecho civil lo mismo. Entonces, esto me parece que también es una transformación muy importante, entrar en la idea de que la primera cosa que el juez tendrá que hacer antes de resolver es hacer una demarcación, un ejercicio de encuentro de las fuentes del derecho relevantes para el caso y aplicables. Y eso me parece que también es un cambio muy importante. Estos cambios en los componentes del derecho y en las fuentes del derecho van, por supuesto, ligados a cambios en lo que entendemos que es el Estado y cambios en lo que entendemos que es una Constitución. Sobre lo del Estado no me voy a extender, tampoco esta plática no puede durar demasiado, pero simplemente quisiera poner sobre la mesa la idea de que ya no vivimos en un mundo en el que el Estado es el único terreno de autoridad, sino que los estados ya no seguimos, digamos, el modelo de Estado de Westfalia, que, digamos, identificaba territorio, orden jurídico, etcétera, sino que los estados están insertos en estructuras de gobierno supranacionales y también existen entes de formación de normas a nivel infraestatal, por supuesto, y eso, digamos, es parte o es otra manera de describir los cambios en el derecho actual. Y los cambios en la Constitución, que quizás son los más fundamentales y los que ahora realmente tenemos sobre la mesa de una manera muy directa después de las reformas del 2001, la Constitución mexicana ya no es el tipo de Constitución que fundamentalmente se dedicaba a regular los órganos del Estado y los procedimientos y condiciones bajo las cuales estos órganos tenían que actuar, sino que finalmente es una Constitución sustantiva, normativa, que pone objetivos, tanto negativos como positivos, es decir, le dice a los poderes públicos lo que no pueden hacer y les pone una gran cantidad de objetivos que tienen que ser perseguidos en el ejercicio de las acciones de gobierno, y es una Constitución normativa en sentido técnico, es una Constitución que es directamente aplicable, ¿sí? Que tiene fuerza, que tiene una manera de estar en el ordenamiento jurídico que implica que nosotros siempre tenemos que aplicar el resto de las fuentes del derecho bajo la Constitución y en algunos casos la Constitución y los tratados, digamos, que ahora forman un bloque funcionalmente visto, se quiera o no llamarle bloque, pues tienen que ser, a veces podrán ser directamente aplicados en los ejercicios ordinarios de resolución de controversias bajo el derecho. Para entender un poco esto, también hay cosas en la lectura que les recomiendo de Guastini, que nos habla de qué es interpretar, de qué es aplicar el derecho bajo las normas, y que nos habla, digamos, de estos problemas nuevos que vienen de la presencia de principios, pero que también nos habla de problemas que siempre han estado ahí. La vaguedad de las normas, las dificultades para pensar si un caso concreto cae o no bajo una norma, sea esta una regla tradicional, sea un principio, sea un estándar, etc. Todo esto finalmente está ligado a cambios en el entendimiento de la naturaleza del derecho que siempre han sido descritos teóricamente, y yo les incluyo también la lectura de Atienza para un poco tener la oportunidad de que ustedes los piensen, y porque creo que esto, aunque es muy teórico y la lectura tiene partes muy abstractas, creo que de todas maneras en un curso como este tiene que tener una presencia, porque suele ser importante
cuando los jueces se imaginan cuál es su rol o tienen que imaginarse cuál es su rol. Son estas discusiones acerca de si ahora nosotros tenemos que ser positivistas o naturalistas o pospositivistas, cuál es la relación entre el derecho y la moral. Y todo esto es una discusión que evidentemente no puede tenerse fuera de los cambios en el derecho positivizado, que eso sí, todo el mundo está de acuerdo, el derecho está puesto, el derecho es una práctica social, es una creación humana. Sin embargo, el derecho de ahora está impregnado o incluye elementos valorativos de un modo que el derecho del siglo XIX no hacía, ¿no? Y esto, digamos, que tiene unas implicaciones a nivel de pensar cuál es la naturaleza del derecho que todos ustedes tienen que aplicar en los casos concretos. Y entonces yo introduje esta lectura también básicamente para, digamos, perderle miedo también a este debate y para que tengan un poco la idea de cuáles son las discusiones relevantes en este ámbito, se familiaricen con nociones como el positivismo incluyente, etc. Ese es el primer objetivo, ¿no? Tener como una idea, todo esto que les he contado hasta ahora, tener una visión de los cambios más importantes en los componentes del derecho. El segundo objetivo del curso de esta semana es un poco pensar en los cambios en la definición de responsabilidades del juez mexicano. Además de lo que les he dicho, digamos, y esto está ligado, las responsabilidades son distintas porque el derecho que tiene que aplicar es distinto, ha habido, como ustedes saben, cambios en la estructuración de competencias dentro de la judicatura. Hasta hace poco, hasta antes del año 2011, los únicos que, digamos, que se entendía que eran responsables directos de aplicar la Constitución eran los jueces federales de amparo. Digamos que estaba esta idea de que los responsables por la Constitución eran ellos y que los demás jueces tenían que fundamentalmente aplicar el derecho legislado. Ahora esto no es así, es decir, ahora el sistema de justicia constitucional se ha transformado y se ha transformado, por lo tanto, y de manera, digamos, contigua, el sistema de reparto de responsabilidades de los jueces que no son jueces de amparo. Ahora todos los jueces tienen que aplicar la Constitución en sus controversias ordinarias, todo el mundo tiene que encuadrar sus casos bajo la Constitución. Evidentemente, el amparo va a seguir estando ahí y tiene una especie de función especializada dentro del sistema y el juez ordinario normalmente lo que va a tener que hacer es seguir aplicando el derecho legislado, pero siempre preguntándose en cada momento si es o no compatible con la Constitución. Y para los casos que se supone que no deberían ser muchos, pero que eso es algo que la práctica va a ir mostrando, en último extremo, cuando la interpretación conforme de las leyes y de los reglamentos conforme con la Constitución no es posible, tienen la posibilidad de inaplicar esas normas en los casos concretos y eso es el famoso control difuso de constitucionalidad que da, digamos, título a este curso. Entonces, esto implica, digamos, todo un cambio en la manera en que todos los juzgadores, sea lo que hacen dentro del sistema mexicano, un gran cambio en la manera en que tienen que pensar lo que hacen, ¿sí? De algún modo van a seguir aplicando lo que siempre aplicaban más otras fuentes del derecho, que ahora ya sabemos que son centrales y antes no lo eran tanto, pero sobre todo cualquier cosa va a ser encuadrada mentalmente por el juzgador bajo la Constitución, y el juzgador se tiene que plantear cuáles son las consecuencias de fallar un caso de este modo o de este otro y sobre todo pues es un momento en el que el juez tiene que responsabilizarse de esta idea que siempre ha estado ahí, que ya la sabemos, que la tenemos en la mente pero que no es tan fácil de aplicar, que es que el derecho procesal, las formas, siempre estarán instrumentadas al logro de lo que nosotros podemos leer como los objetivos sustantivos importantes de la legislación. Por tanto, una de las transformaciones importantes del rol del juez en el Estado contemporáneo, porque así lo pide una Constitución que te pide que lo sustantivo prevalezca sobre las formas siempre son importantes en la aplicación de justicia, pero nunca tenemos que olvidar que todo es una estructura que está orientada al hacer justicia en el caso concreto de conformidad con los estándares
que la Constitución, los tratados, la legislación nos establecen para resolver los casos. Ese es como el segundo objetivo. Y el tercer objetivo es entender, platicar, discutir, trabajar cambios en la manera cotidiana de hacer sentencias por parte de los jueces, que digamos que es el modo en que todo lo anterior tiene que ser aterrizado en el día a día. Por eso yo también les he puesto estas lecturas en que hablan del derecho como argumentación y demás. Creo que nada va a cambiar en este país, en la judicatura, si realmente no empieza a haber cambios radicales en el modo en que se escriben, se construyen, se piensan, se vierten, se ejecutan las sentencias. No, es imposible constitucionalizar cotidianamente el derecho, que es lo que les corresponde a ustedes, si las sentencias siguen siendo inentendibles. Y eso es algo que no tiene que hacer como... O sea, el lenguaje técnico a veces tiene sentido, pero no tiene sentido si impide la operación básica en que consiste la administración de justicia, que es resolver los conflictos sociales de una manera en que la gente lo entienda y dando razones. Si una sentencia no se entiende, no está dando razones, no puede ser nunca una sentencia justificada. Entonces, yo les he puesto, y realmente quiero que prioricen la lectura de estas dos sentencias. Tienen que leer los 4 documentos, si no, no tiene sentido estar haciendo un curso, no basta lo que van a aprender escuchándome a mí en esta cápsula o haciendo los ejercicios. Es esencial que ustedes encuentren un momento de calma para leer los 4 documentos, pero en particular estas 2 sentencias que les propongo, y en donde que a mí me parece que me parecen útiles para pensar todo lo que tenemos que pensar esta semana, porque son ejercicios de resolución de conflictos muy cotidianos. Ustedes van a ver la primera sentencia es un conflicto entre vecinos, ¿sí? No quiero adelantarlo demasiado, quiero que lo vean y tendremos ocasión de comentarlo por escrito y después en la plática final que yo voy a dar. Pero lo que me interesa es que ustedes vean que no hay ninguna duda acerca de cuáles son los hechos del caso. Es decir, uno empieza a leer la sentencia y tiene una explicación muy completa acerca de cuál es el problema en el mundo, ¿sí? Después tiene una explicación sintética de cuál es la historia procesal anterior, qué ha pasado antes de que este caso llegue, en este caso, a la Corte colombiana. Después es un ejemplo, también me parece como muy claro, de cómo se encuadran estos tipos de casos bajo la Constitución, bajo las leyes, cómo se argumenta una resolución del caso y, como van a ver, cómo se construyen los efectos de la sentencia. Aquí van a ver en la primera sentencia, la 622, que la Corte colombiana construye los efectos de la sentencia de una manera en la que, digamos, se escapa de este binarismo entre quién tiene razón, quién no tiene razón. Por supuesto, se declara que alguien tiene fundamentalmente la razón en este caso, que las pretensiones de una de las partes son fundadas, pero cuando se diseña el remedio, no se olvidan los otros componentes legal y constitucionalmente relevantes en el caso, ¿sí? De igual modo, la segunda sentencia, la 1042-2001, ya no es un caso entre particulares, sino es un caso entre un ciudadano que tiene un problema cotidiano, que también me parece que uno puede pensar que es uno de los problemas que si se aumenta el acceso a la justicia en este país les deberían llegar a ustedes, contra, en este caso, las autoridades, ¿no? las personas responsables de que el sistema de alcantarillado funcione. Aparte, es una sentencia que tiene elementos teóricos que me parece interesante porque complementan parte de las cosas que yo quiero como que ustedes piensen durante esta semana. Claro, esto es una sentencia de otro país, es una sentencia de tutela y es una sentencia de la Corte Constitucional colombiana. No importa, lo que quiero es que ustedes piensen, en primer lugar, bajo qué procedimientos les podría llegar a ustedes, bajo qué vía procesal, bajo qué tipo de acción legal les podría llegar a ustedes un caso como estos, en qué tipo de juicio lo verían, ¿sí? Obviamente no sería la tutela, no sería el amparo en México, para la mayoría de ustedes que no son jueces de amparo. Pero entonces piensen cómo ustedes recibirían este caso y cómo encuadrarían este caso bajo la Constitución, porque eso es algo que ustedes tienen que hacer con independencia de las normas más concretas bajo las cuales también resuelvan ese caso, ¿no?
Entonces quiero que las lean pensando o viendo un ejercicio de encuadre constitucional y pensando cómo ustedes podrían hacer algo similar aquí en México, con la idea que después, el miércoles, pues tengamos herramientas para que ustedes hagan este tipo de ejercicio en el caso práctico que yo les voy a proponer. Pues esto es básicamente lo que quería contarles. Este es el tipo de orientación que les quería dar en este primer contacto de la semana para que ustedes lean con la mayor atención posible, con la mayor motivación y bueno, y sigamos trabajando durante el resto de la semana. Muchas gracias. Muy bien, muy bien.